Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes acciones que se pueden realizar con código VBA sobre las filas de nuestra hoja de cálculo Excel. Comenzamos. Vamos a empezar este tutorial, pues viendo otras partes dentro de Excel, cómo acceder a otras partes de Excel que no sean las celdas, ¿vale? Vamos a empezar con las filas, luego seguiremos con las columnas en otro tutorial y luego dedicaremos otro tutorial a las diferentes pestañas que vemos aquí, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer en este tutorial, mediante código VBA, es cómo poder seleccionar pues una fila, un grupo de filas, por ejemplo, seleccionar filas alternas, ya sean grupos o filas individuales, o cómo seleccionar todas las filas, ¿vale? Pues vamos a ver con código VBA cómo lo hacemos. Pues vamos a ver varios ejemplos con código VBA de cómo seleccionar filas, ¿vale? Pues vámonos a ir al editor de Visual Basic con Alt F11. Hacemos clic en la hoja 1, que es donde es la que tenemos seleccionada, la hoja 1, y pues le vamos a crear una macro que se va a llamar trabajar con filas. Y pues si nosotros queremos seleccionar una fila en concreto, por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar la fila 5, pues tenemos que hacer referencia con la palabra clave rows, ¿vale? En este caso funciona como propiedad, ¿vale? Es una propiedad, se llama rows, que hace referencia a las filas de la hoja de Excel. Y si por ejemplo nosotros queremos seleccionar la hoja 5, o sea la fila 5, pues le tenemos que poner 5 entre paréntesis, ¿vale? En este caso estamos haciendo referencia a la fila 5 de esta pestaña. Si nosotros le ponemos el select, pues al ejecutar la macro nos selecciona la fila número 5. Si por ejemplo nosotros queremos un grupo de filas, por ejemplo de la 5 a la 8, vamos a poner esta línea de arriba como comentario. Hemos copiado y pegado el texto y lo único que tenemos que decirle es esto. Le ponemos la palabra clave y antes le habíamos puesto 5. Pues si nosotros queremos ponerle la fila de inicio y la fila final un 5 y un 8, que nos seleccione desde la 5 hasta la 8, pues se lo tenemos que separar por 2 puntos. Esto quiere decir que nos va a trabajar sobre de la fila 5 a la fila 8, esta sentencia. Y luego lo que le tenemos que poner es, cuando queremos un grupo en vez de una línea individual, pues es añadirle las comillas, ¿vale? Después del primer paréntesis y antes del segundo, y ponerle el select, ¿vale? En principio sería el rows, abrimos paréntesis, comillas, y le indicamos la fila de inicio y la fila final separado por 2 puntos, cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y le ponemos el punto select. Ejecutamos y aquí está. Si nosotros por ejemplo queremos añadir a este rango de filas otras filas seleccionadas, como podemos ver aquí en el ejemplo, pues esto se lo tenemos que hacer, en vez de con el rows, con el range, y vais a ver cómo lo podemos hacer. Le vamos a poner el range de la 5 a la 8. En este caso vemos que en el range no le estamos poniendo lo que son las columnas a las direcciones de la celda, ¿vale? Cuando no le ponemos las letras que hacen referencia a las columnas, pues toma que son solo filas con lo que queremos trabajar, ¿vale? Entonces en este caso va a tener en cuenta que vamos a querer trabajar sobre la fila 5 a la 8. Si nosotros separado por comas le ponemos otra fila, por ejemplo la 10, ¿vale? Aunque tengo que anotar, pues un poquito que aunque nosotros queramos seleccionar una fila individual en este formato, en el range, ¿vale? Trabajando con varios grupos de filas a la vez, ¿vale? Tenemos que separárselo por comas. Este sería el primer grupo, de la 5 a la 8, este sería el segundo grupo, pero como es una fila, le tenemos que decir de todas maneras que lo trate como un grupo, poniéndole la fila inicial y la fila inicial, la fila inicial y la fila final, el mismo número, ¿vale? En este caso seleccionaría de la 5 a la 8, luego seleccionaría la fila 10, y si por ejemplo le queremos poner de la 12
a la 15, pues lo pondríamos de esta manera. De esta manera, bueno, pues cerraríamos las comillas, cerraríamos el paréntesis, le pondríamos un select y veríamos cómo funciona. Vamos a quitar la selección y bueno, pues con el, si hacemos play, pues vemos que nos ha seleccionado de la 5 a la 8, nos ha seleccionado la 10, que aquí lo tiene como grupo, pero la fila inicial y la fila final es la misma, por lo tanto es solo la fila 10, aquí lo tenemos, y luego está de la 12 a la 15, que es las que tenemos aquí. Y bueno, pues para terminar este primer grupo dentro de este tutorial, bueno, pues vamos a ver cómo podemos seleccionar todas las filas. Y para seleccionar todas las filas, pues le vamos a poner el rows, y aquí, si no le ponemos ninguna fila entre paréntesis, va a entender VBA que lo que queremos es seleccionar todas las filas. Al no ponerle ninguna restricción de número de fila, pues las va a considerar todas. Si nosotros ejecutamos la macro, vamos a poner estas dos líneas como código, o sea, como comentario, y bueno, pues ejecutamos esta línea, que es la única que se va, la única que no tiene comentario, que no está tratada como comentario, que no la VBA, el editor de Visual Basic, no la va a considerar como comentario. Bueno, pues ejecutándola vemos cómo ha seleccionado todas las filas del libro. Si nosotros vamos hacia abajo, pues vemos cómo están todas las filas seleccionadas hacia abajo, ¿vale? En principio solo vemos hasta la 24, bueno, pero están seleccionadas todas, ¿vale? Vamos con el F11 y bueno, pues esta es la primera parte de este grupo de operaciones que podemos hacer con el rows, pero en un segundito vemos unas cuantas más. Vamos a ver a continuación más cositas que podemos hacer con las filas y bueno, pues nos vamos a ir al editor de Visual Basic y por ejemplo le vamos a decir que nos seleccione la fila 5, por ejemplo. Y una vez que está seleccionada, pues con el selection que habíamos visto para las celdas, bueno, pues lo podemos utilizar también para las filas. En este caso, como tenemos seleccionada toda la fila 5, pues vamos a ver cómo funcionaría una vez que está seleccionada, trabajar con el selection. Y si nosotros le ponemos que el selection va a ser igual a hola, bueno, pues vamos a ejecutar la macro y a ver qué nos pone. En principio nos va a poner en toda la fila 5, en todas las celdas de la fila 5, ya que vamos a seleccionar toda la fila 5, pues la palabra hola. Y aquí lo tenemos, con el selection, bueno, pues va a ser igual a hola. Vemos que toda la fila, hasta el final, vemos que está en la última línea, o sea, está en la última columna, pues todas las celdas tienen la palabra hola de esa fila que nosotros hemos elegido. Si nosotros, por ejemplo, queremos insertar una fila, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. En principio yo tengo aquí numeradas las filas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿vale? Bueno, pues vamos, aquí vamos a poner la 6 y aquí vamos a poner, bueno, aquí vamos a poner la 7 y aquí vamos a poner la 6. Vamos a borrar esto para que no nos confunda. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo podemos insertar una fila o una... Sí, vamos a ver cómo insertar una fila y cómo borrar una fila. Para insertar una fila, bueno, pues lo único que le tenemos que decir, vamos a poner esto como comentario. Recuerdo que para poner comentarios a un grupo de filas, pues las seleccionamos y hacemos clic en este botón de la barra de herramientas. Pues para insertar una fila, pues le ponemos el rows, el número de fila donde queremos insertar, ¿vale? Y bueno, pues le ponemos simplemente el punto. Aquí le vamos a quitar las comillas y le vamos a poner el punto insert,
¿vale? Entonces aquí en la línea 3 nos insertaría una fila. Vamos a ejecutar el código y vemos como en la línea 3, en la fila 3, nos ha insertado una fila, ¿vale? Y la que era la 3, bueno, pues la ha movido a la 4, ¿vale? Esta era la fila 3, que la tenía numerada con un 3, y vemos como ha insertado la fila 3, y lo que era la fila 3 antes, bueno, pues ahora es la fila 4, la fila 5, la 5, y así sucesivamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos eliminar una fila, pues en vez del rows.insert, vamos a ponerle con el rows. Le vamos a poner, por ejemplo, que vamos a querer eliminar la fila 6. Y le vamos a poner el punto delete, ¿vale? Con esto lo que nos va a hacer es que va a tener en cuenta la fila 6, que en principio va a ser esta. Vale, en principio va a ser esta. Y bueno, pues vamos a ejecutarla y vamos a ver cómo esta que tiene el 6, pues la va a eliminar. Y vemos como la que tenía el 6, bueno, pues ahora ya no aparece, y donde estaba el 7, bueno, pues ahora se ha puesto en lo que era la fila número 6, ¿vale? El contenido de la fila 6, bueno, pues se ha suprimido completamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos, digamos, en vez de eliminar filas o insertar filas y demás, lo que queremos es borrar el contenido de una fila, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí varias palabras dentro de la fila, ¿vale? Pues si queremos borrar el contenido de una fila entera, pues vamos a ver cómo lo hacemos. En principio le tendríamos que poner el rows entre paréntesis la fila que queremos la fila de la que queremos borrar todos los valores de las celdas. Nos pondríamos en la fila 4, seleccionaríamos la fila 4, le indicaríamos mediante VBA que queremos la fila 4, y lo único que le teníamos que poner clear contents, igual que hacíamos con las celdas y con los rangos de celdas. Bueno, pues es simplemente esto. La diferencia entre delete y clear contents, bueno, pues con delete te elimina la celda, o sea la fila, y con clear contents, bueno, pues te elimina simplemente el contenido. En este caso nos va a limpiar el contenido de la fila 4, ¿vale? Vamos a numerarlas para que veáis cómo queda. Esta sería la 6 y vamos a ver la diferencia. Es la fila 4 y vemos que la fila 4 no la ha eliminado, ¿vale? La que teníamos aquí numerada, y lo único que ha quitado es el contenido de toda la fila, de todas las celdas que contenía la fila número 4. Bueno, pues en un momentito seguimos con más cositas que se pueden hacer con las filas. Bueno, vamos a ver ahora cómo ocultar una fila y cómo visualizar una fila que haya estado ocultada con anterioridad. Para ello nos vamos al editor de Visual Basic y lo único que le tenemos que poner el rows, como siempre, la fila 5, por ejemplo. En este caso vamos a ocultar la fila 5 y lo vamos a hacer con el punto entire rows.hidden. El punto hidden, bueno, pues nos va a decir si la queremos oculta o no la queremos oculta. Y este es el entire rows, bueno, pues es necesario entre el rows y el punto hidden, ¿vale? Digamos que para acceder a la propiedad hidden, bueno, pues tenemos que acceder primero al rows, luego al entire rows, y luego decirle si esta fila la queremos oculta o no la queremos oculta. Si la queremos oculta, pues le tenemos que poner el hidden, que es escondido, digamos, oculto, igual a true. Si le ponemos igual a true, no la va a ocultar. Vale, en vez del entire rows es el entire row, ¿vale? Vemos que si le ponemos el rows, bueno, pues un poquito para que veáis la diferencia de...
Aquí lo habíamos puesto el entire rows y bueno, pues al cambiar el cursor de línea, bueno, pues VBA no lo reconoce y bueno, pues no pone nada en mayúsculas, que puede ser una pista de que habíamos escrito algo mal. Si nosotros le quitamos la S y cambiamos el cursor de línea, bueno, pues parece que la palabra clave entire row, pues parece que VBA la reconoce y parece que el código puede estar bien. Si nosotros ejecutamos el código, pues vemos como la línea 5, en este caso era la línea 5, bueno, pues nos la ha ocultado. Y en este caso tenemos visible la 1, la 2, la 3, la 4 y pasa a la 6. La fila 5, bueno, pues estaría oculta. Si nosotros la queremos visualizar de nuevo, pues le tenemos que poner el estado de oculto, ponérselo en falso, ¿vale? Si nosotros en false, perdón. Si nosotros se lo ponemos así, en false, pues al ejecutarla, bueno, pues vemos que la fila 5 que está oculta, pues la va a visualizar. Aquí lo tenemos. Y otra cosita que podemos hacer con las filas, pues es, aparte de ocultarlas y mostrarlas, bueno, pues es cambiarle, que es muy típico, el alto de la fila. Si nosotros queremos cambiarle el alto de la fila a una fila, pues vamos a seleccionar la fila 6, por ejemplo, y aquí con el row height, ahora mismo no sé si es el rows o el row, bueno, pues vemos que con el row, bueno, pues lo pone en mayúsculas, que parece que está bien, ¿vale? Bueno, pues es el row height y aquí le tenemos que igualar al tamaño que nosotros queramos que tenga la fila, ¿vale? Le ponemos un igual y entre comillas el valor del alto que queremos que tenga la fila. Si nosotros le ponemos 35 y ejecutamos la sentencia, pues nos la va a poner aquí con 35, ¿vale? Es lo mismo que si nosotros nos vamos aquí con el botón seleccionamos la fila y con el botón derecho del ratón le ponemos el alto de la fila y vemos que ya tiene 35. Si nosotros mediante código VBA, por ejemplo, le queremos poner en vez de 35, 15, pues le ponemos aquí el 15 y vemos cómo lo hace más pequeño, ¿vale? Le ponemos, por ejemplo, el 45 y aquí lo tenemos, ¿vale? Para cambiar el alto de la fila, bueno, pues ponemos el rows, seleccionamos o le decimos mediante código VBA sobre qué fila vamos a trabajar y luego con el row height, pues igualándolo al número que queremos y poniéndole el número entre comillas, pues le ponemos el alto que queremos a la fila que queramos. Vamos, se lo ponemos aquí con el rows y entre paréntesis el número de fila. Más cosas que podemos hacer con una fila, bueno, pues es copiar una fila, ¿vale? Una fila que tengamos aquí, pues copiarla en otra fila que nosotros le digamos, ¿vale? Para ello vamos a tener que hacer mediante código VBA, bueno, pues seleccionar la fila, hacer un copy, seleccionar la fila donde queremos copiar esos datos de toda la fila, ¿vale? Todos los datos, todas las celdas de la fila, seleccionamos la fila y le damos pegar, ¿vale? Un poquito lo que hacíamos con las celdas, pero en vez de con las celdas, pues seleccionando las filas. Pues para ello, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner esto como código para que no se ejecute y le vamos a decir que la fila 2, le vamos a decir seleccionar, luego con el selection le vamos a poner el punto copy, que nos va a copiar lo seleccionado, que en este caso va a ser la fila número 2. Vamos a seleccionar la fila donde queremos que nos copie los datos, que va a ser por ejemplo la 6 o la 5, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Le vamos a poner el select. Y luego con el selection.paste pues le ponemos el paste. Ahora no me acuerdo si el paste en este caso va a funcionar con el selection o con el active sheet. Me parece que va a ser con el active sheet, pero vamos a probarlo con el selection, ¿vale? Vamos a ejecutar la macro y bueno, pues nos da un error. Dice el objeto no admite esta propiedad o método, ¿vale? Le damos a aceptar y lo que quiere decir es que con el selection, bueno, pues no se puede utilizar el método paste, sino que era con el active sheet.
¿vale? Si nosotros hacemos esto, bueno, pues lo que nos va a hacer es copiar la fila 2 en la fila 5. Pues ejecutamos la macro y aquí lo tenemos. Lo que teníamos en la fila 2, pues lo ha copiado a la fila 5. Lo mismo se podría hacer en vez de copiar, pues con el cortar, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros le ponemos el cat, pues por ejemplo, en vez de la fila 1 le ponemos, pues, en vez de la fila 2 le ponemos la fila 1, pues lo que va a hacer es que nos va a cortar todos los datos de las celdas de la fila 1 y nos lo va a poner en la fila 5. Vamos a ejecutar la macro. Y aquí lo tenemos. Lo que teníamos en la fila 1 lo ha quitado, lo ha cortado y lo ha puesto en la fila 5. Vamos a ver una cosa curiosa antes de finalizar el tutorial, y bueno, pues es por ejemplo si mediante código o mediante el cursor, bueno, pues el usuario selecciona una serie de filas y nosotros por algún casual dentro de nuestro código pues nos interesa saber cuántas filas tiene seleccionadas el usuario, ¿vale? Pues esto lo podemos hacer mediante, vamos a poner como comentario estas líneas y vamos a añadir unas cuantas más. Si nosotros le ponemos por ejemplo que a la selección le ponemos el punto rows y el punto count, esto es lo que nos va a contar todas las filas. Lo que nos va a hacer es que nos va a contar todas las filas, nos va a contar todas las filas de lo que tenemos seleccionado, ¿vale? Si nosotros queremos ver el número de todo esto que tenemos aquí, ¿vale? La suma de todas las filas que tenemos seleccionadas, ¿vale? O el número de filas que tenemos seleccionadas, pues poniéndole un MSGBox, ¿vale? El MSGBox lo vimos al inicio del curso, bueno, pues lo estamos viendo o lo estamos utilizando de una manera muy sencilla y simplemente nos va a poner en una ventana emergente pues esta sentencia, ¿vale? Que nos va a decir cuántas filas hay seleccionadas, ¿vale? Si nosotros ejecutamos la macro, pues nos dice que hay 4 seleccionadas, ¿vale? Que son 1, 2, 3 y 4. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber cuántas filas tiene nuestro libro, ¿vale? Pues lo único que tendríamos que hacer antes del MSGBox, antes de mostrar el dato en pantalla, pues le tendríamos que poner el rows punto select. Acordaros que el rows, si no le poníamos ninguna fila, nos seleccionaba todas las filas. Entonces, una vez que tenemos seleccionadas todas las filas, pues nos va a decir con el selection punto count, nos va a decir cuántas filas, nos va a decir el número de filas que hay seleccionadas, y como tenemos todas las filas seleccionadas, pues digamos que nos va a decir el número de filas que tiene nuestro libro de Excel. Y esto es bastante útil porque, como sabéis, las diferentes versiones de Excel no todas tienen las mismas filas, ¿vale? En este caso tiene 1.048.576, pero versiones más antiguas o versiones anteriores no tienen tantas filas, tienen menos filas. Entonces, para saber cuántas filas, por ejemplo, tiene cada libro de Excel, bueno, pues lo podemos hacer, por ejemplo, yéndonos al final de la tabla o al final de las filas, ¿vale? O mediante código podemos averiguarlo de esta manera, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, mediante código necesitamos saber cuántas filas tiene el fichero con el que estamos trabajando, porque no sabemos todavía la versión que es, bueno, pues con esto vamos a ver cómo funcionaría. Nos dice la ventana emergente que son 1.048.576, que son las que tiene nuestro libro. Si esto lo ejecutásemos en versiones anteriores, no me acuerdo si en la versión 2010, que ya no tiene tantas filas, ¿vale? Pues nos daría el número de filas que tiene esa versión. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial. Espero que te haya parecido interesante y continuamos en el siguiente. Un saludo.